capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias o Tiberias. Una gran multitud siempre le seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio, al levantar la mirada, que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajásemos meses enteros, aun con 200 denarios, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, decidles a todos que se sienten, que se reclinen. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5.000 personas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, lo bendijo y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora juntad lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que verdaderamente este es el profeta que estábamos esperando. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Hasta aquí. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender todo esto, ¿verdad? Amado Padre nuestro, te queremos rogar encarecidamente que tú intervengas en nuestras vidas, en nuestro corazón, en esta mañana, y que traigas vida por medio de tu palabra a nuestros corazones, Señor, que podamos entenderlo de la manera que tú quieres que lo entendamos, Señor. Gracias porque tu palabra es verdadero alimento para nuestra vida y es precisamente lo que nos sostiene con esperanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo esta predicación la he titulado Pasar de insuficiente a completo. Pasar de insuficiente a completo. La pregunta sería, ¿te gustaría? ¿Te ves insuficiente? ¿Te ves incompleto? ¿Quieres pasar a suficiente? ¿Quieres pasar a completo? Este es el único milagro que se narra en los 4 evangelios junto con la resurrección de Jesús. Es el único que aparece en los 4. Por eso a veces tomaremos algún texto de Mateo o de Lucas para aclarar un poquito más el contexto. Y el contexto ya lo especifica, dice que después de esas cosas, nos dice Juan, ¿pero qué cosas, verdad? Bueno, pues el Señor Jesús había oído que a Juan el Bautista lo había matado Herodes, ¿no? Le había cortado la cabeza por deseo de Herodías. Entonces a Jesús le llega la noticia de la muerte de Juan el Bautista y él determina alejarse. Herodes realmente lo que quería era ver a Jesús. Lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 9, dice Herodes, decapité a Juan el Bautista, le corté la cabeza a Juan el Bautista, así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y Herodes siguió tratando de ver a Jesús. Pero no serían los planes de Herodes los que se llevarían a cabo. ¿Verdad que no? No.
Jesús seguiría enseñando, Jesús seguiría discipulando a sus seguidores, Jesús seguiría limpiando vidas y Jesús seguiría preparándolos para que continuaran su obra. No había acabado con ellos. Y no iba a ser Herodes el que acabara con ese plan. Jesús sería creándoles una perspectiva espiritual a sus discípulos. Tenía que enseñarles tantas cosas. Tenía que enseñarles que no confiaran tanto en lo que tenían, sino en lo que Jesús podía hacer con ellos y a través de ellos. Pero estando en esto, estando Jesús enseñando en aquella ladera, pues surge un problema. El fin de semana pasado lo pasamos hablando acerca de para qué los problemas, ¿no? ¿Por qué Dios permite los problemas? ¿Por qué permite los conflictos? Y aquí vemos que aparece un problema, pero Jesús va a contar con sus discípulos para resolverlo. Va a llamar su atención. Dios conocía el problema que iba a surgir, pero lo permitió. Lo permitió. Avanzaba el día, se echaba la noche, el lugar estaba aislado, estaba desértico, estaba alejado de cualquier urbanización, cualquier pueblo, estaba retirado y había del orden de unas 15.000 almas allí, porque dice que había 5.000 hombres, si calculamos que habría otras tantas mujeres o alguna menos, y también habría niños, de hecho el que pone los panes y los peces es un niño, pero dice el Evangelio que había como unos 5.000 hombres. Entonces podemos decir que habría entre 10.000 y 15.000 personas. Es una multitud. ¡Qué concentración, ¿no?, de gente! Es un problema. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Llega la noche, el sitio está aislado, no hay pueblos cerca. Y encima quieren escuchar acerca del reino. No se van, están ahí, están escuchando a Jesús, las enseñanzas de Jesús. Están entusiasmados, escuchándole. ¿Quieren escuchar más? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente, no? Y Jesús ha comenzado a transformar la mente de quienes les estaban escuchando. Estaba poniendo en ellos una perspectiva totalmente novedosa. Estaba cambiando su perspectiva. Estaba transformando las vidas. Quería que comprendieran que todo depende de Él, no de lo que tenemos. Y nosotros también somos llamados a colaborar en sus planes. Tenemos que aprender a confiar en lo que puede hacer Dios con nosotros, aunque te sientas insuficiente, incompleto. Cuando estaba leyendo este pasaje, me venía a la mente una historia de la mili, de cuando yo antes se hacía el servicio militar, era obligatorio. Y recuerdo, algunos ya me lo habéis oído, los familiares, los más cercanos, una historia. Yo pertenecía como mecánico de coches, pues estaba en el pelotón de servicio. ¿Quiénes estábamos en el pelotón de servicio? Bueno, en el pelotón de servicio estábamos los enfermeros, los médicos, los practicantes, los cocineros, los mecánicos, etcétera, etcétera. Y vivíamos bastante bien. Aquello era un desierto, no había un árbol, no había nada, un terreno volcánico. Y claro, mientras toda la tropa iba a hacer maniobras, a disparar, etcétera, el pelotón de servicio nos quedábamos allí bastante relajados. Y nos ocupamos de hacer la comida, etcétera, etcétera, si había algún problema mecánico, si había algún problema sanitario, etcétera, etcétera. Estábamos bien. Teníamos un sargento que tenía bastante fama. No voy a decir el nombre, claro. Entonces este hombre dijo, bueno, pericos, a todos nos llamaba pericos. Llamamos pericos. A él le llamamos nosotros el perico, claro. Y entonces nos dice, vamos a hacer una paella para mediodía para toda la tropa, pero la vamos a hacer con leña. ¡Wow! Estupendo. Ir a buscar leña. A buscar leña. O sea, mirábamos alrededor, no había un solo árbol, no había una sola rama, no había una sola hierba por allí. Y nos parecía aquello una empresa imposible. Ir a buscar leña.
Bueno, nosotros hacíamos kilómetros y kilómetros andando, intentando buscar leña, hasta que por fin ya habíamos andado bastantes kilómetros, íbamos ahí pues unas 8 o 10 personas, encontramos unos carrizales allí perdidos y hicimos montones, los llevamos entre dos y volvimos. Ya habían pasado las horas, lógicamente era la hora de comer, y cuando llegamos, ¿qué pensáis que había pasado? La paella estaba hecha. La paella estaba hecha. Yo cuando leía este pasaje me hacía recordar aquella historia, ¿verdad? Claro, la paella estaba hecha con los recursos que tenía el ejército, que era pues, sus cocinas, su gas butano, etcétera, etcétera. Pero él quería hacernos ver que no estábamos allí de turismo. Él quería hacernos ver que estábamos para obedecer lo que él nos dijera. Lo ha dicho muy bien Eileen antes. Cuando te acercas a Jesús y lo tienes como Rey, como Señor, es precisamente para hacer lo que Él te dice, no para que Él haga los planes que tú tienes. Y este hombre nos dio una lección que nos costó horas y horas de caminata, de sudor y de esfuerzo. Pero cuando llegamos, disfrutamos de la paella. Bueno, es una historia que me venía a la mente. Y Jesús aquí, cuando lo vemos a Jesús que está enseñando a la multitud, sus discípulos, dice que en un momento dado le dicen, bueno, despídelos, no pueden estar más tiempo aquí, algo hay que hacer, Jesús. Y Jesús, lo primero que hace ante una situación así, ante un problema, dice que ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esa gente?, pregunta Jesús. Pero él ya lo sabía. Lo estaba poniendo a prueba a Felipe, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, cuando a nosotros, a nuestra vida, a nuestro servicio, vienen problemas, vienen dificultades, y Dios los sabe, los conoce y los permite, es porque está poniéndonos a prueba. Pero el reto que Él planta a sus discípulos es darles vosotros de comer. Fijaros cómo lo dice en el Evangelio de Mateo. Dice, el lugar es desierto, es alejado, y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, pero no tienen necesidad de que se vayan. ¿Darles vosotros de comer? Claro, un discípulo, un aprendiz, un siervo, es siervo para algo. ¿Estás en el pelotón de servicio? Y claro, la reacción humana es lógica, evidente. Felipe le contesta, le dice, bueno, con 200 denarios, aunque trabajáramos 200 días, no tendríamos suficiente para darles de comer. Es una reacción humana. Está viendo qué haría falta. Es como si Felipe dijera, bueno, a grosso modo, por la cantidad de gente que veo aquí, nos harían falta 200 días trabajando, pero es que hay que darles de comer hoy. Esa reacción es propia también nuestra, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a dar de comer yo a las personas? Imposible. Esa es la primera palabra que nos viene a la cabeza, ¿a que sí? Imposible. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Es decir, la merienda de un niño. Eso es lo que su mamá o su papá le habían dado para que él fuera allí donde estaba Jesús predicando, para escucharlo. Pero, ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Es decir, la segunda palabra que nos viene a la mente es insuficiente. La primera es imposible. La segunda es insuficiente con lo que tenemos. ¿Actuamos así ante los problemas también nosotros, ante los retos que nos plantea el Señor? La comisión es esa, darles vosotros de comer. ¿Y qué tengo yo para darles de comer a las personas que tengo alrededor? ¿Contamos con Jesús? ¿Contamos con sus recursos infinitos? ¿Te gustaría hacer algo para el Señor? ¿Te gustaría pertenecer a su pelotón de servicio? Claro, la primera palabra que te puede llegar a la mente es imposible, yo no.
Yo soy insuficiente. Yo no, yo soy incompleto. De verdad, no estoy formada, no estoy formado. Me hacen falta días, me hacen falta años de seminario. ¿Cómo voy a dar yo de comer a las personas, verdad? Es que soy muy joven. En esta iglesia apostamos por la gente joven también, ¿verdad? Porque nos parece que es el relevo, es el ímpetu, ¿no? Aparte de si es que soy muy inconstante, si tú supieras lo que yo tropiezo, ¿cómo voy a dar yo de comer? Yo estoy para recibir, para que me den de comer. Pero, ¿y si Cristo te está llamando? ¿Es que quizás se habrá equivocado Cristo? ¿Es que quizás te ha confundido con alguien? La respuesta adecuada siempre es ¿por dónde quieres que empiece? Si Dios te llama, simplemente tienes que decirle, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues por lo que tienes más cerca, por lo que Dios te ha dado. Y ponlo en marcha, ponlo en funcionamiento. Claro, es insuficiente, es imposible. Claro que es insuficiente. Claro que eres insuficiente. Pero mira a ver lo que tienes, mira a ver qué es lo que Dios te ha dado y ponlo en manos del Señor. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces, dice Andrés. Y le respondieron a Jesús. ¿Y Jesús qué respondió? ¿Os acordáis de sus palabras? Dice Andrés, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y Jesús qué dice? Traedlos. Y esta es la clave del mensaje. Tráelos. Tú piensas que es imposible, tú piensas que es insuficiente, pero Jesús te dice, tráelos aquí, dámelos. Lo dice así, traedlos aquí, dijo Jesús, Mateo 14, 18. Prepárate para recibir lo que vendrá cuando se los entregas. Cuando se los entregas de corazón, cuando te dispones a hacer lo que Él diga. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, los bendijo, pero previo a eso les dice, decidles que se sienten, que se recuesten, que se preparen para recibir. Y conjunto con ellos tenemos que prepararnos nosotros también, ¿verdad? Vamos a prepararnos. Cuando le decimos al Señor de corazón, mira, esto es lo que tengo, no es mucho, no es gran cosa, es que soy muy limitado, soy muy insuficiente, pero lo pongo en tus manos. Pues espérate porque te vas a sorprender. En este caso era un niño, el que tenía los panes. Bendice y agradece por todo lo que Dios ha puesto en tus manos, porque cuando crees que es insuficiente, cuando crees que no sirve para nada, estás deshonrando a Dios. Lo que Dios ha puesto en tus manos es para que lo uses para su gloria. Tanto si piensas que es poco o es insuficiente, como si no lo piensas. Y no demores. 5 insuficientes panecillos sacian solamente el hambre de un día. Pero Jesús tiene como meta salvar almas, ¿verdad? Estamos llamados a hacer discípulos, a llamar a las personas a que se entreguen a Cristo, aunque también las necesidades temporales las tiene en cuenta el Señor y las satisface. También tenemos que darle un bocadillo a una persona, ¿verdad? También tenemos que suplir la necesidad diaria, lo cercano, lo inmediato. Esas personas que estaban allí también comieron y se saciaron, aunque su fin final, el fin de Cristo era que se salvaran sus almas, no solamente que comieran ese día. Él estaba cambiándoles la perspectiva. Pero tú tienes un alimento especial, ¿a que sí? Si estás en Cristo, si eres discípulo o discípula de Cristo, tienes un alimento que dar a otras personas. Y todos comieron cuanto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo, juntad las sobras, y llenaron 12 canastos con los restos. Todos quedaron satisfechos. Yo a veces me planteo y me pongo en ese escenario, ¿no?, donde está Jesús repartiendo. Muchas personas, cuando leen estos pasajes por primera vez o con una mente carnal,
se plantean, bueno, ¿y cómo hacía el Señor eso? ¿Cómo hacía? Partía el pan y salía más pan, partía el pan y salía más pan. ¿Cómo hacía? Sacaba del cesto y sacaba peces y peces y peces y peces. Es como estar pensando en cuántos colores tenía la túnica de Jesús. No nos sirve de mucho. Lo que sí nos sirve es que el poder de Cristo puede multiplicar lo que nosotros ponemos en sus manos. ¿Cómo lo hizo? Yo me pongo en aquel escenario y me imagino que de aquellos cestos o de sus manos empezaban a surgir panes y panes que iban pasando a los discípulos y estos a su vez los iban repartiendo, los iban entregando. Pero es algo maravilloso, dice que todos quedaron satisfechos y sobró. Pero, ¿os imagináis la cara de asombro? ¿Te imaginas estar en aquel lugar? Una vida que está sustentada espiritualmente por Cristo experimenta verdadera satisfacción. Dice, todos quedaron satisfechos. ¿Por qué? Por la acción de Cristo. Y dice Colosenses, en el capítulo 2, verso 10, vosotros, y cuando dice vosotros se refiere a toda la iglesia, a los que están leyendo esa carta, dice, vosotros estáis completos en Cristo. Estáis completos. O sea, que tú te puedes haber visto insuficiente, te puedes haber visto incompleto, pero cuando estás en Cristo y estás trabajando y estás unido a Cristo, estás completo en Cristo. Y junto con la satisfacción de tener comunión con Cristo, viene una profunda libertad para servirle. Voy a repetirlo. Cuando experimentamos la satisfacción de tener comunión con Cristo, eso genera en nosotros una profunda libertad para poder servirle. No podemos sentir esa satisfacción plena, constante, continua. No podemos estar sirviendo a otros si no tenemos nosotros esa libertad para poder servirles. Y esa libertad te la da Cristo. Ese deseo lo pone Cristo en tu corazón. No esperes a tener todo lo que crees que necesitas para servir a Cristo. Pon lo que tienes en manos de Cristo y sentirás la satisfacción de estar completo en Él, de estar en su pelotón de servicio. Te animo desde aquí, desde la iglesia, a que te prepares. Claro que sí. Nosotros tenemos la plataforma de Zoom para hacer estudios, para profundizar en la vida de Jesucristo a través del SEAN. Prepárate. Si no estás en un grupo, si no estás estudiando, para conocer más a fondo la vida de Jesús. Es de suma importancia conocer la vida de Cristo, sus palabras, pero por conocer solamente no. Conocerle más para servirle mejor. A veces pensamos en que el único fin de nuestra vida es conocer de Cristo y acerca de Cristo. No de verdad. Lo que nos lleva a la satisfacción, lo que nos lleva a estar completos, es conocer de Él y servirle. Queremos conocer más de Él para servirle mejor. Y aquí dice, ¿y en qué puedo yo servirle? Pues mira a tu alrededor, tu propia familia, lo más cercano. ¿Qué tienes cerca de ti, no? Tienes un alimento que darles también. Y aquí podemos ver y experimentar ese reto que el Señor pone delante de nosotros. En primer lugar, en mi vida. Hay un reto, tienes un reto. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento que tienes de Cristo, verdad? ¿Quieres también participar satisfaciendo las necesidades materiales de las personas? Habla con la persona que está trabajando ya en la obra social, en el reparto de alimentos, en el reparto de ropa. Habla con ella y disponte. Bueno, yo quizás no tengo un grado en teología, pero tengo tiempo para poder colaborar y ayudar en el reparto de alimentos, en el reparto de ropa. Habla con nosotros.
prepárate, ¿has terminado el SEAN? ¿Has terminado ya de hacer el SEAN? ¿Por qué no te planteas el hacer un grupo? La Iglesia pone a tu disposición el Zoom. Haz un grupo de estudio de la vida de Jesucristo y profundiza en él. ¿Quieres participar en la obra social? ¿Quieres participar en...? Hay tantas acciones, hay tantas cosas que el Señor pone en tus manos. Quien no vive para servir, ahora sí lo voy a decir bien, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Verdad? Esa es una frase tan conocida, pero tan real. Nuestra insuficiencia humana la suple la cuenta de ahorro, la cartilla del banco. ¿Quién va a suplir nuestra insuficiencia? Cristo. No tenemos que negociar con Dios. Mira, eso lo hace muy bien la teología de la prosperidad. Dale 10 a Dios, Dios te va a dar 1000. Yo no creo en eso. Yo creo que me basta con serle útil. Y ya está. Porque cuando le soy útil al Señor, entonces me siento completo. Y espero y deseo sinceramente que todos y cada uno de nosotros hayamos experimentado esa sensación de estar completos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos, estamos poniendo lo poco que tenemos en sus manos. Estamos trabajando para Él. No busques solo lo material. En lo material no está la solución. Muchas veces lo material suple unas necesidades, pero no busques solamente ahí, ¿no?, tu satisfacción. Toma los problemas como una oportunidad. ¿Para qué? Cuando surge un problema en la iglesia, cuando surge un problema a tu alrededor, eso es una oportunidad que Dios te da de servirle, de ponerlo en sus manos. He visto, fíjate, y además cercano dentro de la familia, y esto es alguna experiencia, ¿no?, que en varias ocasiones lo he visto, personas que estaban volcadas en atender a una persona enferma, que dedican su tiempo a atender a una persona enferma, un familiar, una persona a la que aman, ¿no?, y dedicarle el tiempo. Y fíjate, qué curioso, que esta persona no se sentía enferma, no se sentía mal, es como si no se pudiera poner enfermo, como si no pudiera estar mal. Está tan centrada en el servicio, está tan centrada en ayudar a las otras personas, que casi no piensa en cómo se encuentra ella. Y dirás, bueno, esto se dará en algunos casos, en muchísimos. Cuando tú estás sirviendo a otros, cuando estás volcado en el servicio, como que tienes un poder especial. Tienes un poder especial. Ahora, cuando estás floja, cuando dejas que las cosas vayan viniendo, los problemas son el doble de grandes y al final acabas sintiéndote mal, sintiéndote fatal. Pero cuando estás volcado en el servicio, como que no tienes tiempo de ponerte enfermo. No tienes tiempo. Eso lo he visto en personas aquí. Aquí. Que no puedo estar enfermo. Claro que a nadie está libre de un virus, de un catarro, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como que se superan las cosas de forma diferente. Ahora, ¿quieres pasar de insuficiente a completo? ¿Tú quieres ser una persona completa? ¿Te ves insuficiente? ¿Te ves incompleta, incompleto? ¿Deseas vivir una vida plena a pesar de los problemas que van surgiendo? ¿Quieres vivir una vida plena? A pesar de los problemas, que problemas tenemos todos. Pues dispón lo poco o lo mucho que tienes en manos del Señor. Tu tiempo, tus capacidades, tus talentos, ponlo todo en manos del Señor. Dile al Señor, aquí estoy, envíame a mí. Gineini, como se dice entre los judíos, Gineini, heme aquí. ¿Cuántas veces los hombres y las mujeres de Dios solamente tenían esta palabra en su boca? Envíame a mí. Tú eres de esas personas. Te miras y dices, sí, soy insuficiente, pero envíame a mí. Pues así es como vas a experimentar la suficiencia, la satisfacción
y el ser una persona completa. Agradece por la oportunidad que Dios te da de servirle. Cada vez que surge un problema es una oportunidad que Dios te brinda. ¡Qué maravilla! Prepárate para recibir incluso lo que no esperas. Porque cuando te dispones a servir al Señor, cuando pones en sus manos y agradeces por lo que tienes, el Señor te va a sorprender. Y vas a llegar mucho más allá de lo que pensabas que podías llegar. Porque estás en manos del Todopoderoso. Considera las circunstancias y las necesidades que tienes cerca. Cada necesidad que detectamos, en la iglesia, en la familia, donde quiera que nos movamos, en el trabajo, cada necesidad es una oportunidad. Y disfruta de Cristo, dándole lugar en las circunstancias de tu vida. ¿Fuiste llamado a dar de comer o a estar siempre comiendo de lo que te den? Hay que dar un paso. En todo esto hay que dar un paso. Decía la Madre Teresa de Calcuta, esa mujer tan célebre, que una gota de agua en el océano parece insignificante, pero hace que el océano sea diferente. Ella seguramente allí en Calcuta, en la India, ayudando a aquellas personas tan necesitadas. Yo no voy a acabar con el hambre del mundo, no voy a acabar con la enfermedad del mundo, no voy a acabar con todos los problemas del mundo, pero aquí donde yo estoy voy a dar lo que tengo. Y ella decía, desde una gota parece insignificante, ¿verdad? Pues esa insuficiencia que podemos experimentar nosotros, poniéndola en manos del Señor, Él puede hacer que sea algo glorioso. Y es a lo que nos está llamando el Señor. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Dice, más adelante en Lucas 6, en otro evangelio, dice, dad y recibiréis. Lo que deis a otros os será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya un lugar para más. ¿Sabes? Los sacos, cuando los estás llenando de trigo o los estás llenando de harina, para que entre más, los sacudes un poquito, los sacudes un poquillo para que entre más harina. Y dice, bueno, pues así vais a recibir vosotros, sacudido para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que deis determinará la cantidad que recibáis a cambio. La medida que deis será la medida que recibiréis a cambio. Y lo que recibimos muchas veces no es material. Es una vida plena, es una vida de satisfacción personal profunda. Y podemos buscar esa satisfacción en muchas otras cosas, pero no la vamos a encontrar. Esa satisfacción, ese ser completos, viene precisamente de poner las cosas que tenemos en manos del Señor y ponernos a servir. Entonces, yo te animo que si no estás en un grupo del SEAN, o si ya has hecho el SEAN, pues abras un grupo del SEAN. La plataforma está abierta para que todos podamos hacerlo, para que podamos profundizar en la vida de Jesús, que puedas participar en la obra social, que puedas participar en el beneficio de tu familia, en apoyarles, en bendecirles. Tenemos muchas áreas, tenemos muchos campos en los cuales poder dar de comer. Y espero que en esta mañana salgas de aquí con la intención de decirle al Señor, pues, heme aquí. Aquellas personas salieron de allí satisfechas, completas, y los discípulos aprendieron una gran lección. Una gran lección. Espero que nosotros también podamos recibir esa lección y decir, no soy insuficiente, soy alguien completo en Cristo Jesús. Amén.
seco y muerto está. Tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aun en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorar.